Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este programa que se transmite a partir de todos los jueves a las 5 de la tarde en el canal de La Guayaba de Pascal. Hoy tengo el inmenso gusto de presentar al colega venezolano Francisco Olivares, quien es especialista en investigación. Esa ha sido su especialización durante 25 años. Trabajó en el diario El Universal, fue jefe de investigación de ese diario y además director del suplemento Expediente. Fue también Premio Nacional de Periodismo en el año 1995 y ha sido galardonado en otros eventos por otros trabajos periodísticos muy destacados. Ha publicado Las cuentas ocultas del presidente en 1989 y Las balas de abril en el año 2005. Hoy, La Guayaba de Pascal se complace en presentar el tercer libro, A Fiuni, la presa del comandante. Este título en sí mismo es una denuncia, y es que Francisco, a través de uno de los géneros más complejos del periodismo, como lo es el reportaje, ha armado toda una trama dramática de una novela, solo que es de la historia de la vida real, de uno de los sucesos más abominables, crueles y emblemáticos de los últimos años, que además pone de relieve el secuestro de las instituciones en el país. Se trata de la historia de la jueza Afiuni. Todo esto convierte a Olivares en un periodista atrevido, arriesgado y sobre todo valiente, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Este libro ya alcanza su cuarta edición de manos de la editorial Dabar. Tenemos el gusto de presentar también a Sariel Saravia, representante de esta editorial, quien nos acompaña hoy. Bienvenido, Sariel, bienvenido, Francisco. Y para abrir la tertulia, quisiera comenzar por una pregunta muy abierta. Esta es una obra compuesta por testimonios de los propios protagonistas, quienes además denuncian desde todas las miradas lo ocurrido en este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y quizás algo absolutamente trascendente desde el punto de vista de los derechos humanos, donde las violaciones no solamente a la jueza, sino a su familia y a todo ese contingente que compone el entorno de los presos en Venezuela. Yo quisiera comenzar preguntándote, Francisco, si esta denuncia en tu libro ha tenido ya una trascendencia internacional y que nos cuentes de qué se trata, si esta trascendencia la ha habido. Bienvenido de nuevo. Bueno, gracias por esa presentación. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con este grupo y con esta organización de La Guayaba de Pascal. Bueno, la pregunta es bastante compleja, ¿no? Pero voy a empezar con tu final, el tema humano. Es decir, en efecto, cuando uno aborda una investigación y en el periodismo investigativo siempre pues uno parte de una denuncia de algo, de un hecho, y en este caso fue un hecho muy dramático y el aspecto que más yo destaco y que conduce pues la historia es el aspecto humano. A diferencia pues en la literatura se expande la imaginación, la creación del autor, pero siempre todas las historias tienen un elemento humano que marca cualquier narrativa. En este caso, aunque los periodistas estamos sometidos a la rigurosidad del dato, de la veracidad, de la verificación, del contraste, de todos estos elementos que alimentan el periodismo,
también tenemos un compromiso o tenemos un rol que es el de comunicar, que es el de narrar una historia. Por eso yo pienso, y siempre lo he dicho, hay una cierta comunión o una cierta cercanía entre el novelista o el escritor que aborda el periodismo narrativo. Y en ese sentido, todo el instrumento, toda la estructura, todo el concepto que se maneja cuando uno aborda una historia, generalmente, por supuesto, historias muy dramáticas, uno también tiene que cumplir ese rol de narrador, de saber construir una historia. El caso de Affiuni, por ejemplo, cuando yo lo abordé, era uno de los temas más polémicos que había en el país. Es decir, había un presidente que ordena la detención de una jueza, imagínate tú, de un poder independiente. Es decir, un hecho insólito. Allí pues ya con esa actuación, como tú lo señalabas, Elsie, ya eso le daba un rango internacional. Es decir, esa violación o esa transgresión de un principio jurídico de ordenar la detención de un juez ya era un elemento que ocupó a los principales juristas en muchas partes del mundo, en España, eso se comentó en todas partes. Y en Venezuela pues fue un golpe duro que, como muchas veces se ha dicho, marcó un antes y después en la historia del Poder Judicial. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista del periodista, del narrador. Era una situación que se manejó en los medios y que ocupó pues la atención de políticos, de periodistas, de medios de comunicación. Era un hecho muy conocido. Entonces, ¿por qué un periodista va a abordar un tema que es tan conocido? ¿Qué más se podía decir? Allí es donde viene el rol del investigador, del narrador, el que siempre piensa que detrás de un hecho hay otros o hay situaciones que van mucho más allá de los hechos conocidos. Esa fue quizás la motivación. A mí me impactó como a cualquier ser humano y por eso pues yo asumí y abordé esa historia como un trabajo mucho más profundo de lo que podía escribir en un medio de comunicación, en ese caso en el Universal, y abordé la idea de hacer el libro. Bueno, le dejo aquí esta entrada para oír a mis amigos y compañeros que nos interesa tanto la literatura como el periodismo. Muy bien. Bueno, entonces yo abro los micrófonos. Ramón quiere hacer una pregunta. Hola, Francisco. En primer lugar, te felicito realmente porque leí ese documento y hay una narración, como tú bien dijiste ahorita, que es dramática, es profunda, que conmueve, que da rabia y da solidaridad con la jueza y bueno, y absorbemos, tú sabes, con amargura la dureza del hecho y todo su desenlace, todo el desarrollo hasta el desenlace final. Ahí hay un aspecto que tú narras bien detalladamente, que vas tomando elementos a lo largo de toda tu narrativa, que a mí me impresionó mucho. Y es, yo leí en esa narrativa un clima de miedo en el Poder Judicial. Cuando tú describes la actitud de jueces, unos sencillamente agresivos, identificados políticamente, pues, donde se despojan de la condición de jueces, y otros sencillamente cómplices, silentes, tú sabes, casi avergonzados, pero accediendo a las decisiones o las imposiciones de alguien. ¿Qué apreciaste tú allí en ese clima de lo que es el Poder Judicial de Venezuela? Estimado Ramón, yo pienso que lo dijiste con mucha claridad. Esto del miedo, ¿no?
Hay un pasaje en el libro que narra el momento en que es detenida la juez en el sitio, pues en el sitio de trabajo, en el despacho donde ella ha tomado la decisión. Sorpresivamente, porque hubo una orden y fueron a detenerla allí los cuerpos policiales. Imagínate la magnitud del momento, ¿no? A ella la buscan allí y la esposan y se la llevan esposada, pero quien ha estado en los tribunales sabe que son unos largos pasillos que hay que recorrer para bajar después unas escaleras. Esa zona donde están estos cubículos de los jueces, ¿no? Y en ese trayecto, ahí yo narro cómo compañeros jueces, o sea, abrían las rendijas de las puertas de sus cubículos y observaban pasar a la juez esposada, con temor. O sea, no hubo una reacción masiva, o sea, o sea, en sus propios compañeros veían el pasaje de llevarse detenida a un colega, a un compañero del mismo nivel de cada uno de ellos, no solamente jueces, sino todo el personal que trabaja en esas circunstancias, y simplemente trancar pues sus despachos y cerrar sus ventanas, digamos así. Ese hecho, ese episodio, yo pienso que describe, más allá de cualquier testimonio y cualquier análisis que se pueda hacer, lo que significa el miedo frente a un atropello de la magnitud, que es prácticamente desconocer un poder público autónomo, según las leyes y según la Constitución. Sin embargo, Francisco, y en ese mismo episodio, con los alguaciles no sucede eso, porque a los dos alguaciles que se llevan, pues salen casi inmediatamente por la presión del propio equipo de trabajo que se subleva, que realmente ellos sí como que no, ellos no demuestran miedo, pues ellos sí se sublevan. Y estaban hablando ahí sí es verdad que de una orden de arriba, ¿no? Sí, correcto. Sí, así es, correcto. Sí, un poco relacionado con lo que estábamos hablando. Bueno, lo primero que a mí me gustó mucho del libro, ¿no? Es que retratas muy bien como la atmósfera, ¿no? A mí me parece que el libro es muy hábil en de una vez uno conectar con la persona, se centra en la persona, no solamente en el caso, sino en la persona, incluso en el día, digamos, me gustó mucho cómo pintas en un principio a ella como una ciudadana común, ¿no? Que me gustó una frase que usaste en alguna parte que dices, bueno, ella era una anónima entre millones, ¿no? Eso, porque bueno, lo conecta uno con la persona, es decir, cómo se te puede torcer la vida de un momento a otro de esta manera. A mí me llamó muchísimo la atención cuando tú hablas, sobre todo muy relacionado con la pregunta de Ramón, en términos de cómo es el sistema, entre comillas, de justicia en Venezuela, que los dos fiscales que tenían que ir ese día al juicio de Eligio Cedeño se escondieron. Yo, digamos, esto me llamó muchísimo la atención porque nunca me hubiera imaginado que eso podía ser posible, que unos fiscales se escondieran, o sea, llegamos así como rozando el punto de lo absurdo que es este país, que entraron efectivamente, o sea, que estaban en los tribunales, pero que estaban escondidos y que la gente los veía pasar por los pasillos, decían, ellos están allí, pero no se han acercado. Y luego la historia, además de Daniel Medina, que bueno, que al final también había sido formado de alguna manera, había trabajado con la jueza Fiuni,
que además es dramática, ¿no? Porque se presenta esta historia como una tragedia. Entonces, te quería como, si nos puedes detallar un poco más eso, estas cosas que ocurren allí en los tribunales que uno de repente no se imagina, ¿no? Fíjate tú que cuando vamos a empezar con el personaje, yo pienso que el caso le cayó de una manera fortuita, no es que lo pienso yo, sino fue lo que indagamos en ese proceso de investigación. Fíjate tú que en esos días, cuando se iba a distribuir el expediente para esta sesión de Cedeño, que por cierto la ONU ya se había pronunciado que tenían que darle libertad condicional, que era un caso que había sido llevado ya internacionalmente, ¿verdad? Y se cae el sistema y entonces usan unos papelitos y el caso le cae a esta jueza. Ella no esperaba, es decir, ella no tenía mayor vínculo con el caso, por supuesto, se lo asignaron, lo estudió, lo leyó, pues, y fue a cumplir su tarea. No era de estas jueces conocidas, no era una mujer, digamos, que tuviera algún tipo de vínculo político o de simpatía, o no era muy conocida en alguna trayectoria que tuviera que ver con algún evento político. De manera que a ella le cambia la vida ese día, que ella simplemente va, mira, no, ya vengo, voy al trabajo, ya tal, que tengo un proceso que atender, etcétera. Y ese mismo día sale presa, sale detenida. O sea, es algo que por supuesto te cambia la vida, ¿no? Ella no sabía que eso le podía pasar. Cuando toma la decisión no tenía la dimensión de quién era el personaje o qué había detrás del asunto como para tomar esa decisión, ¿verdad? No se imaginaba pues la reacción que podía haber en ese hecho. Evidentemente que la actuación de los fiscales ya estaban avisados. Estos fiscales, para que no se diera la decisión para que no se produjera pues la salida de Cedeño. Por eso es que no estuvieron o se escondieron, quizás por esa razón, estaban ya avisados y estaban esperando la llegada de quienes iban a detener a la juez. Por eso es que retrasaron eso dura un tiempo más allá de lo normal, pues. Pero bueno, ella toma la decisión y rápidamente Cedeño le entregan su documento y sale pues rápidamente del tribunal, cuando es el momento que él sale él se va él baja, por cierto, y se va en una moto, con un motorizado que contrata allí y se va corriendo, pues él sabe que algo puede pasar y se va corriendo. Y que tú das a entender, perdón que te interrumpí. Dime. No, y que tú das a entender ahí que me pareció muy simbólico, ¿no? Que de alguna manera ellos lo hacían como de alguna manera para protegerla, en el sentido de que efectivamente que no se diera la audiencia, pero que al final me parece a mí que son esas pequeñas resistencias, ¿no? Que también observamos, o sea, como esos pequeños espacios como de resistencia dentro de todos estos procesos, o esas, no sé si lo pudieras ver así, no sé qué opinas. Sí, bueno, tienes razón, es factible ese tipo de situaciones donde tú tienes una orden que viola la ley y tú tratas de no ser, digamos, una parte tan evidente de una transgresión en ese caso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ella ese mismo día sale detenida y allí comienza toda la historia y todo el proceso de la jueza, ¿no?
Ahora, aparte de estos detalles, que por supuesto yo pienso que en este tipo de historias y la narración, los detalles son parte fundamental de la gran historia. Es un trabajo minucioso y donde, bueno, el narrador, el autor, tiene que tomarlos en cuenta y son los que ayudan a dibujar y a darle color a toda la historia. Y muchas veces estos detalles, por eso les hice la descripción del momento en que ella sale detenida con los cuerpos policiales y la mirada de los compañeros, porque eso es lo que le da da más allá de un testimonio, de un documento, le da una visión para que el lector comprenda cuál es la situación en el momento. Ella cuando sale detenida, pues allí es que comienza prácticamente toda la historia. Ahora, en este caso, como es una mirada desde afuera, de un narrador que se acerca a una historia, ¿no? Allí pues confluyen estos tres personajes ese día. Son personas que no se conocían. Eligio Cedeño, o el otro que también estaba detenido, que era Gustavo Arraiz, que era socio de Cedeño, y allí atrás también había otra historia, es decir, cada uno tenía una historia detrás. Son tres personajes que confluyen en un momento dado, y allí, en ese día, en esa fecha en que es detenida, estas tres historias se unen. Entonces, uno, pues como constructor de la historia, lo que hice fue tratar de entender cada uno de los personajes. Entonces yo tuve que abordar y hacer entrevistas con cada uno de ellos, estudiar la historia de cada uno de ellos. Por supuesto, tratando de ser lo más distante posible, objetivamente, lo más objetivo posible para poder ubicar a cada uno en el lugar que le correspondía. Porque justamente son tres historias que se entrelazan y que se van desarrollando en el transcurso de la narración. Por eso es que hay en el libro una especie de narración paralela. O sea, comienza un capítulo, después aparece el otro personaje, se explica la historia del otro personaje, de dónde salió Eligio Cedeño. Él sale de un barrio de Petare y allí se forma por un programa que tenía el Citibank. Y fíjate tú, como una persona de un barrio sale del barrio, se forma como financiero y logra ser un hombre de poder económico, ¿no? Es algo impresionante. Y está el caso de Arraiz, que es un hombre que hace mucho dinero durante este periodo, este primer periodo del chavismo, porque él se conecta con gente muy importante del chavismo. Eso incluso se menciona una relación que él tiene con la hija de Hugo Chávez. Yo no preciso si es una relación más allá de la amistad, pero es a través de ella que él conecta muchos negocios y él se vuelve millonario. Pero fíjate tú, termina preso, ¿no? ¿Por qué termina preso? Bueno, es una de las dudas. Yo no me metí mucho por ese camino porque me podía desviar mi historia. ¿Ah? Hago esa acotación. Eso iba a ser otro libro. Sí, esa es otra historia. Que les gusta, o sea, que son todos escritores y todos personas que muy conocedores de la literatura. A veces si tú te dejas llevar por una historia secundaria y la conviertes la llevas a primer plano, te transgrede toda la historia que tú quieres hacer, ¿no? Eso, como tú dices, hubiese podido ser otro libro, ¿no? Pero entonces yo la dejo en un ámbito de la duda para el lector, ¿no? Y había otro personaje ahí también de refilón que no exactamente tiene que ver con la historia, pero que está allí, que es Arné Chacón, ¿no? Que es verdad, es verdad. Estaban ahí esperando en la antesala. Estaban allí. Otra historia que también a él lo menciona Hugo Chávez en una cadena.
Correcto. Él Exactamente. hace mucho dinero y él dice, bueno, ¿cómo es eso? Que de ser un Sí. mensajero, una cosa, se convierte en millonario, ¿no? Así es. Son muchas preguntas de este libro tan complejo, terrible y emocionante. Cuando te presentó él, sí, habla de una trama dramática narrativa. Y en realidad es eso, Francisco, ¿no? Puesto el tema de la justicia, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, todo lo que está allí condensado. Hay una cosa que es realmente dura, pero la realidad es terca. Es decir, el principal protagonista de esto es el presidente de la República. Pues es decir, él es el que, desde esa decisión en que se arma todo. Es decir, estamos hablando de, no sé, mi memoria son las dictaduras de Chapita o las del sur. Es decir, estamos hablando de la decisión del muchacho de la película en Venezuela durante todo este tiempo, ¿no? Y como muchacho de la película, esta historia, obviamente a mí me parece, para hablar en estos tiempos, es una maravillosa serie de Netflix, es una película que está allí escrita, muy compleja además. Está claro, estos casos que estás mencionando de último, que son el de Cedeño, el de Arraiz, más el propio caso que es el de la Fiuni, donde tiene una relación con una familia, donde tiene una relación con una hija. Ese texto de la hija, esa carta es conmovedor. Es decir, hay drama, hay teatro aquí, hay mucho, ¿no? Y además, las preguntas irían en este tono. Creo que pocas veces hablas en primera persona y en algún momento, y ahorita no me acuerdo, que es como inquietante, comienzas a hablar en primera persona, ¿no? Francisco, muy poco lo haces y en algún momento te metes por allí, ¿no? Lo otro es el personaje, es decir, si estuviéramos haciendo teatro, es decir, cómo es la Fiuni, no las describe, sin duda, pero es una tipa, personalmente, a mí me da la impresión que también es una tipa de temple fuerte, dura, decisiva, es decir, una tipa que pone los puntos sobre las íes, pues un personaje, no sé si le estoy dando una característica muy heroica, pero es un personaje, ella, interesante. No sé qué piensas de ella como persona, pues como el personaje de esta película, de esta literatura, pues, ¿no? De esta novela. Vamos a ir por parte, porque hiciste varias referencias allí que sería importante aclarar, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, mira, sí, por supuesto que la narración gruesa va en tercera persona. Es decir, yo estoy hablando de personajes y yo estoy fuera, simplemente soy un narrador, pero hubo momentos en que me envolvió la situación y no pude evitar hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo, el momento en que Afiuni se abre conmigo y confiesa la parte más dramática de su proceso, que fue la violación. Es un momento conmovedor, donde ya yo era parte de la historia. Es decir, ya yo no me podía abstraer de la historia. Aunque yo soy el entrevistador, el vínculo o la conexión entre el entrevistador y el personaje fue cambiando y se fue haciendo mucho más cercana. Y ella depositó en mí la confianza o la necesidad de expresar lo que tenía oculto, lo que no le había confesado ni a su propia familia. Entonces ella allí me traslada a un rango más allá de ser un entrevistador. Ya era una persona en que ella le había confesado algo muy íntimo y algo muy doloroso. Tan fuerte
y tan conmovedor que yo en ese momento tuve que parar la grabación y tuve que parar la entrevista y dejarla que llorara. Yo lloré con ella. Expresó la cosa como cuando tú hablas con un amigo a quien le confiesas un drama muy profundo que tienes adentro, pues, ¿me entiendes? Entonces, hay partes donde yo, para narrar esos episodios, tuve que, me metí dentro de la historia. Fíjate tú que ella, cuando cerramos ese momento, bueno, me pasa ya el momento dramático, termina de confesarme todo el asunto, pasa un tiempo mientras nos desahogamos y yo le doy mi opinión y le digo que sí, que debe seguir adelante, que eso no puede quedar oculto, que hay que sí, que le apoyaban, que actuaran incluso jurídicamente en la denuncia, que ya estaba en proceso, por cierto, ya había ella decidido que sí lo iba a hacer a nivel internacional. En fin, y yo me voy en mi carro, nos despedimos, y cuando voy por la autopista, eso lo cuento yo en el libro, ella me llama por teléfono. Y solo me dice gracias. Y cuelga. O sea, eso era un momento muy conmovedor. Totalmente. Totalmente. Es que la parte humana del libro, dejando de lado, por supuesto, toda la barbarie de la justicia, todo lo que tú describes que ella vive, y bueno, efectivamente lo que acabas de contar con tanta emoción, con tanto dolor, fue algo que en lo personal me estremeció y además como periodista te aplaudí ese respeto tan profundo que tuviste de cerrar el micrófono, de quedarte en silencio. No había, creo que no había más nada que hacer sino escuchar. Era darle el espacio para que ella efectivamente se desahogara. Pienso que tu libro, Francisco, al igual que el libro de Faida Names sobre la anatomía de la dignidad, sobre Franklin Brito, son dos libros que marcarán la historia de la justicia en este país. Además, cada uno por supuesto, en su estilo, tiene el alma puesta en cada una de esas letras, donde no solamente se narran las injusticias, sino se toca la piel en cada uno de los casos. De verdad que siento que ambos libros marcarán el antes y el después. Y bueno. El libro prácticamente finaliza, donde tú te haces referencia a que el 11 de diciembre del 2009, en cadena nacional, esa decisión de Chávez de hablar en cadena nacional en relación, marca definitivamente de una manera más descarada, porque yo creo que ha habido siempre muchos síntomas de intervención del grupo político en el sistema judicial. Eso nunca ha sido una cosa tan pura. A veces es de pureza bastante descarada, como en este caso, pero definitivamente es algo muy importante, que es lo que tú destacas, que el caso marcó con esa presencia a nivel de Chávez, así descaradamente introducido en el caso, marca definitivamente, es algo así como quitarse la escasa inocencia que se supone que los poderes políticos tienen. Y tú lo reafirmas al final, en la última frase
del libro. En ese sentido, me parece que es sumamente interesante el libro porque combinas la parte periodista, pero realmente la parte narrativa está excelentemente bien expresada y tú no pierdes el interés por el libro, tú llegas hasta el final, porque decididamente la calidad de una narración está en si tú llegas hasta el final de la última palabra del libro. En ese sentido te felicito. por ese comentario, y de verdad que a uno lo llena de... Porque tú sabes cuando tú empiezas una historia, uno siempre tiene temor, uno no sabe si algo va a gustar o no. Es un dilema para todas las personas, que todos los escritores pasan por ese, o sea, hay también ese asunto, ¿no? De quedar bien, de que salga bien, de que haya sido justo, que hayas logrado encontrar esos elementos que justifican el tiempo que le has dedicado a una historia, ¿no? Y nunca lo sabes, pues. Y hilar todo eso es un trabajo, de verdad que es un trabajo minucioso. Pero déjame hacer un paréntesis para responderle la pregunta a Xavier sobre la personalidad de la jueza. Mira, yo la primera vez que conversé con ella, ella estaba en casa por cárcel, y fui a conversar con ella para pedirle la entrevista, ¿no? No la conocía, pues conseguí la dirección, una amiga me hizo el contacto, me ayudó, etc. Y fui a su casa. Y ya en los primeros minutos de conversación me di cuenta, bueno, que no todo el mundo llega a juez siendo, es decir, una persona, mucha personalidad, mucha seguridad en sí misma. Y evidentemente que la trayectoria de ella la hacía una mujer de carácter fuerte. Entonces allí yo cuento parte de la historia de ella, que no la puse toda, sino que recogí algunos aspectos, porque ella trabajó en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Ella era asesora jurídica allí. Imagínate tú, es un medio duro. Bueno, allí cualquiera, no, y una mujer menos, para digamos, convivir con los comisarios, con todo ese mundo de la criminalidad que está detrás de ese cuerpo policial. Entonces era una mujer fuerte, pero fíjate tú que esa mujer fuerte pues también tenía su lado humano, que afloró pues en esa cárcel. Es decir, todo lo que vivió en esa cárcel, todo ese dolor y quizás esa fortaleza es que le permitió a ella sobrevivir allí. Es decir, allí hay varios episodios que la atacaban de noche, le entraban en la celda. Es decir, bueno, una situación de verdad muy compleja estar en prisión, y además ser víctima de los grupos que operan en las cárceles, que muchas veces por órdenes de arriba dicen, mira, no te dejan en paz, pues te atacan, no tienes mecanismos para defenderte, pues. Y sin embargo, bueno, sobreviviste y saliste, pues finalmente, con toda esa lucha que llevaron, bueno, también sus abogados, el sector, las ONG que la ayudaron, etcétera, etcétera, a salir. Y después, por supuesto, el tema de la agresión sexual, que es costumbre en esas cárceles. Allí se explica un poco todo ese contexto. Fíjate tú que por eso es que la narración también tú tienes que dar el contexto. Eso era un mundo ya establecido allí, donde muchas mujeres lo hacían voluntariamente para someterse al sistema, pero otras era por la agresión ordenada. Era parte del castigo, es eso, y estaba un lugar que era exclusivo para donde venían los guardias para hacer ese rol de atacante sexual, digamos así. De manera que haber atravesado ese episodio allí, esos meses o años que pasó allí en esa cárcel, requiere de mucha fortaleza. No cualquiera aguanta una situación como esa.
Maravilloso. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si hay alguna pregunta cortica por allí que quede en el tintero, Ramón. Solamente quería que no se quedara sin comentar que el libro hace una descripción cruda del ambiente, de las barbaridades, del horror que hay en el sistema carcelario, en este caso ilustrado por una cárcel de mujeres, donde uno se imaginaría que los abusos y los desmanes y todas estas actitudes violatorias de principios son más leves. Pues no, mira, es conmovedora la lectura de tu texto en cuanto a cómo se vive, qué es lo que se padece, qué es lo que y toda la miseria humana alimentada por las autoridades que supuestamente son las que deben poner orden allí. Inclusive tú destacas un poco la calidad profesional de las personas que nombran para ser alcaides de las cárceles, ¿no? Entonces, no, sencillamente quería que no quedara ese punto sin mencionar. Importantísimo. Yo creo que con esto ya cerramos, con esta acotación de Ramón, que bueno, es esa parte humana a la que yo me refería antes, que ha causado, que en mí causó tanto impacto en tu narración. Francisco, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, a Sariel, a la editorial Davar, que creo que vamos a hacer un programa dedicado a la editorial que está haciendo, creo que un esfuerzo importante para poner muchos libros en los anaqueles, en los pocos anaqueles que quedan, pero bueno, es un esfuerzo importante. Y bueno, queda pendiente, Sariel, entonces esa invitación. Así que bueno, dile a Sergio que está abierto los micrófonos acá para que nos hable de la editorial. ¿Ibas a decir algo? Claro, sí. Sí, bueno, que esto forma parte de un proyecto que estamos haciendo. Francisco, a quien agradezco, ha sido parte de esto, que es estamos incentivando la lectura. Son proyectos que buscamos grupos de lectores para tratar de incentivar la lectura a través de estos temas sobre la democracia o la falta de democracia, de la justicia o la falta de ella en Venezuela. Y este libro es importante en ese sentido, como otros libros más que estamos haciendo con organizaciones o como este muy especial grupo de lectores de La Guayaba de Pascal, que agradecemos muchísimo por reunirnos, lectores y editores. Gracias de verdad a todos ustedes, Elsie y a Francisco también. Muchísimas gracias a ustedes y a quienes nos están viendo por nuestro canal de La Guayaba de Pascal. Muchísimas gracias también por atender siempre nuestra invitación. Y bueno, los invito para el próximo jueves. Muchísimas gracias.